Bien, pasamos ahora a Aprendo con Rafael. Quiero también pedirle que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, active la campanita para que le lleguen las notificaciones y denle like a nuestro contenido, síganos apoyando, apoyen lo bueno, porque si mucha gente se queja de que en las redes sociales hay mucha chacha, hay mucha que bueno, pues ahora estamos haciendo un trabajo interesante, entendemos nosotros, entonces creemos que también es importante recibir el apoyo de ustedes, así que suscríbanse a nuestro canal de Aprendo con Rafael. Miren, la Iglesia Católica condenó el tenedor cuando fue inventado. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué? Bueno, les voy a contar ahora por qué la Iglesia Católica condenó el tenedor. Pero antes permítanme, para poder hablar un poco del origen de los utensilios que utilizamos para comer. Déjenme decirle una cosa. Antes, una breve clase de etiqueta y protocolo. La mayoría de la gente suele llamarle tenedor, cubierto al tenedor. Pero el cubierto no es el tenedor. El cubierto es la suma de todos los utensilios que utilizamos para comer. Llámese el tenedor, la cuchara, el cuchillo. Los tres forman el cubierto. No es el tenedor solamente. Por eso, cuando se invita a alguna cena de gala o algún menso de gala y eso tiene unos fines de recaudar fondos, dice cubierto tanto, cuesta el cubierto. Eso incluye el alimento que se vaya a servir, etcétera, etcétera, etcétera. El cubierto, los utensilios que utilizamos para comer son prácticamente una extensión del cuerpo humano, porque el cuchillo se creó como una extensión de los dientes, la cuchara como una extensión de la boca y el tenedor como una extensión de las manos y de los dedos. De estos tres, el más viejo es el cuchillo. ¿Por qué? Porque el cuchillo se suele ubicar desde la edad de piedra, cuando los primeros habitantes comenzaron a fabricar con piedra algo filoso para poder matar su presa. Segundo, también se usaba para poder después poder partir la carne cuando la asaban. Eso fue ya cuando por fin se inventó el fuego. Entonces, el cuchillo, el objetivo era que ayudara a cazar, a cortar las piezas de la caza. Pero lo que realmente es el cuchillo, como lo vemos hoy, se mejora después cuando llegamos a la edad de los metales, donde empezaron a hacer también unos elementos filosos y algunos de ellos tenían doble hoja, o sea, filo por un lado y filo por el otro. ¿Qué pasó? Que muchas personas comenzaron a andar cuando iban a una comida o algún banquete o algo por el estilo, ya estoy hablando de la Edad Media, andaban con su cuchillo en el bolsillo que tenía una punta filosa y cuando se le ponía la comida, ellos agarraban con el cuchillo que tenían, cortaban la carne, si había carne, y luego la tomaban con las manos para comérsela. Y entonces lo que hacían era que después que cortaban, hacían así, ¡pam!, y clavaban el cuchillo en la mesa para entonces comer con las manos. Si otra vez tenían que cortar algo, volvían el cuchillo, cortaban y clavaban el cuchillo en la mesa. Y eso empezó a caer mal. Y es ahí cuando en el siglo XVII un cardenal de la Iglesia Católica, apellido Richelieu, fue quien diseñó y autorizó el crear el cuchillo de mesa. Sobre todo para que la gente dejara de estar clavando el cuchillo en la mesa y de andar con ellos en los bolsillos entonces porque después resultó que todo el mundo andaba con su cuchillo en los bolsillos para poder comer donde lo invitaban o donde llegaba. Entonces el cardenal Richelieu dijo, no, esto no puede seguir así. Y mandó a crear el cuchillo de mesa como lo conocemos hoy. La cuchara, dije ya, el cuchillo se creó como una extensión de los dientes. La cuchara se creó como una extensión de la boca. Este utensilio se crea fundamentalmente para poder obtener la alimentación que tenía que ver con caldos.
Entonces, la gente como quiera seguía comiendo con las manos. Si había pan, si había carne, el cuchillo. Si había caldo, la cuchara. Después, lo otro, seguían comiéndosela con las manos. Las primeras cucharas que empezaron a verse fueron de madera. De hecho, aquí hay un lugar donde venden postres que le llaman así, valga la publicidad. La cuchara de madera. Una vez una amiga me invitó cuando yo podía comer cosas dulces. Ya no puedo. Y el pueblo llano era el que utilizaba de madera, porque la nobleza solía utilizar cucharas ya hechas en oro y a veces en plata. Y como dije, también se crea en la Edad Media. Pasemos ahora al tenedor. Los griegos y los egipcios empezaron a fabricar una especie de un gancho que utilizaban para hacer esto con la comida, para no seguírsela comiendo con las manos. Pero eso no le gustó mucho en la Edad Media, y no le gustaba la idea de estar comiendo con las manos. Incluso después, ese comer con las manos, cuando llegaron las grandes pandemias como la peste bubónica, etcétera, mucha gente dijo entendían que estar comiendo con las manos era una manera de propagar esas cosas. Pero en realidad, quien no quiso seguir comiendo con las manos fue una joven que fue la princesa, se llamaba Teodora, hija de Constantino, en el Imperio Bizantino. Bizancio fue la manera como se le llamó al Imperio Romano de Oriente. Recuerden que yo dije que el Imperio Romano, el emperador Teodosio lo dividió en dos porque tenía dos hijos, Arcadio y Honorio, y no quería dejar un problema de quién lo iba a sustituir, y lo que hizo fue dividir el imperio para darle uno a un hijo y el otro al otro. Entonces el Imperio Romano de Occidente cayó, cayó en el año 1476 después de Cristo. Entonces ahí inició lo que se va a conocer como la Edad Media, y hasta el año 1453 después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano de Oriente. La capital del Imperio Romano de Oriente era Constantinopla, pero al imperio se le llamaba Bizancio, y por eso se habla de Imperio Bizantino. Esa capital, Constantinopla, cuando los turcos toman el Imperio Romano de Oriente, crean entonces lo que le llaman el Imperio Otomano, por Otomán, que era, diríamos, la figura principal. Y entonces esa ciudad que se llamó Constantinopla pasó luego a llamarse Estambul en Turquía, que por un tiempo fue la capital de Turquía, pero la capital de Turquía ahora es Ankara. Bueno, entonces ella, que era hija de Constantino, no quiso seguir comiendo con un gancho y mandaron a fabricar un tenedor. Ahora sí ponme la imagen que tú me pusiste ahorita, Harold, por favor. Miren, bueno, ahí no se ve bien. Si ustedes se fijan, ese tenedor en un principio tenía solamente dos ganchos. Parece que la imagen la tomé muy grande, porque me hubiese gustado que vieran la parte del inicio para que vieran los filos. Entonces, esta muchacha, Teodora, ella se casó con el gran duque de Venecia, que se llamaba Domenico Selvo. Y este señor se llamaba dux a las personas que, dux o dogo era que se le llamaba, que era el magistrado supremo y máximo en la corte, dirigente de las repúblicas marítimas de Venecia y Génova. Era como el presidente, si se podría decir, Domenico Selvo. Y entonces ahí su esposa fue la que en primer lugar mandó a fabricar el tenedor. Bajemos aquí, Janovi, conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Ese tenedor, como vimos, tenía dos ganchos, pero eso les resultaba ser incómodo, y decidieron hacer un tenedor con tres ganchos. Ponme ahora el de los tres ganchos, por favor. El de la imagen que tiene los tres ganchos. Ese fue el tenedor original que se hizo. Lástima que no se vea también la punta, que ahí es que se ve como para poder explicar lo que quiero, por qué la iglesia lo condenó. Entonces, ese tenedor se crea en Florencia, Italia, en el año 1077.
¿qué pasó? Baja aquí conmigo. Que la gente no sabía usar bien ese tenedor y al comer se cortaban la boca, se daban en los dientes y eso. Y hubo un cardenal, el cardenal San Pedro Damián, que se molestó. Y en una misa, en el púlpito, condenó el tenedor. Y dijo que eso era un instrumento diabólico. Porque el tenedor tenía 3 dientes y eso era el tridente de Satanás. Y como era el tridente de Satanás, eso no se podía seguir utilizando, que eso era algo diabólico. Y por eso entonces hubo que reinventar el tenedor y hacerle 4 dientes, que es el tenedor que conocemos hoy. ¿Cómo entonces se popularizó el que se utilizaran estos 3 utensilios para comer? Cuchillo, cuchara y tenedor. Bueno, en el siglo XVI, con la reina Catalina de Médici, ella fue quien introdujo en la corte francesa el tenedor para también, después de que haberse casado con Enrique II, ella introdujo el tenedor en la corte francesa y a partir de ahí, comer con elegancia representaba comer como comía la élite con estos 3 utensilios. Bien, pero ¿qué pasa? Yo no quiero cerrar esto sin antes entonces aclarar por qué Satanás aparece con un tridente, porque es bueno que se sepa que en el inicio la figura de Satanás no era como la vemos hoy, un monstruo negro. La figura de Satanás era azul y luego pasó a dibujarse como rojo. En un primer momento Satanás no tenía cuernos, que pronto van a ver en Aprendo con Rafael un trabajo que hicimos de por qué se le llama cuerno a la infidelidad. Eso sale pronto. Entonces, el Satanás, en un primer momento dije que era azul, luego pasó a ser rojo, pero esas atribuciones físicas de Satanás fueron influencias de otros dioses en diferentes mitologías que también lo asociaban con el mal. Porque en la Biblia en ningún momento dice, ni siquiera dice cómo era Satanás. Solamente lo menciona. Entonces, el tridente que tiene Satanás, la palabra tridente viene de tridentis, que significa, es una mezcla de 3 y dentis, que es diente. Y ese tridente, en un primer momento, lo que utilizaba mucha gente era para la pesca. Y como lo utilizaban para la pesca, entonces el tridente se asoció con Poseidón, que en la mitología griega era el dios de los océanos y en la mitología romana era Neptuno, que también era el dios de los océanos. Recordemos que la mitología romana fue prácticamente una sustitución de la mitología griega en Roma. Entonces, ambos pueblos tenían como ese tipo de figuras que eran asociadas con el mar. Y el vello facial que tiene Satanás fue asumido de Bes, que era también una figura mitológica. Y entonces esa pata de cabra con que se le presenta a veces a Satanás era asumido del dios Pan. La palabra Pan significa todo. Pero la figura que hoy en día personifica a Satanás, que es ese monstruo negro, con cacho, con el cuerpo lleno de pelos y que usa un tridente. Todo eso al final fue el conjunto de todo esto que le estoy diciendo, pero la personificación, no debería decir personificación porque no es persona, pero lo que quiero decir como que esa representación de Satanás que vemos hoy en día responde a quien es Bafomet. ¿Quién era Bafomet? Esa es la representación que nosotros vemos que San Miguel aparece matando a ese monstruo negro con un puñal. Entonces, Bafomet era el dios de la fertilidad de los paganos. La palabra paganos viene del latín paganus, que significa campesino. Entonces, los paganos eran las personas que vivían a las afueras del Imperio Romano. Y como vivían a las afueras del imperio, cuando ya se formaliza el acuerdo con el cristianismo, el cristianismo entendió que debió salir a evangelizar y a cristianizar a esas personas. Y entonces empezó a cuestionar el paganismo, que el paganismo eran todas esas creencias mitológicas que tenían
las personas que vivían o que pertenecían al Imperio Romano. Entonces, Baphomet era el dios de la fertilidad de los paganos. Y ese dios de la fertilidad de los paganos, ellos lo representaban con una especie de cabra. Pero esa cabra, como dije, ya a esa cabra que era como lo personificaban los paganos, luego el mismo cristianismo le fue añadiendo otros elementos de otras figuras mitológicas y así crean eso que se va a llamar o que vamos a ver como el diablo o Satanás, ese monstruo negro que suele aterrorizar. Pero ustedes escucharon que le dije que en un principio era azul, después pasó a ser rojo, por eso nosotros vemos, después pasó a ser rojo por el color del fuego que se le da a Satanás, que esa es una figura fundamentalmente creada por Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia. Entonces, eso que nosotros vemos hoy en día de Satanás y el infierno, eso es una creación de Dante Alighieri. Quizás aquí mucha gente dirán, bueno, este tipo está bueno loco, cuando yo diga el infierno no existe como lugar físico, ni Satanás existe como figura física, como nosotros lo hemos visto. De la manera en cómo se interpreta al infierno es lo que representa para una persona vivir eternamente fuera de la gracia de Dios. Eso es el infierno y eso es la condenación. Pero el infierno como tal, de que donde hay fuego, que cuando usted entre, ahí lo van a quemar, etcétera, etcétera, eso no existe. Eso no existe. Entonces, esa figura de Baphomet, luego también se le agrega el vello facial, los cachos de Bes, se le agrega también, se le agrega el vello facial de Bes, que eran de la mitología romana, se le agrega entonces las formas de patas de cabra, de Pan, que eran en la mitología griega, se le agrega el tridente del dios Poseidón en los griegos y de los romanos Neptuno, y también entonces la forma se toma de Baphomet. Todo eso dio en conjunto a lo que hoy usted ha visto como Satanás o el diablo. Y por eso al principio la iglesia condenó el tenedor cuando se creó. Señores, hasta aquí Aprendo con Rafael. Les reitero, suscríbanse ya a nuestro canal de YouTube, Aprendo con Rafael, Ajedrez Sociopolítico, active la campanita para que le lleguen las notificaciones, sigan comentando, nos encanta la manera en que van reconociendo nuestro trabajo, pero también compártalo con sus amigos, con sus amigas, denle like, que vamos avanzando, vamos creciendo rápido. Así que necesitamos llegar a la primera meta de los 1000 suscriptores. Hasta aquí, muchas gracias. Regresamos en breve.